Si recordáis, la semana pasada, quienes nos escucháis habitualmente, hablamos del crimen de los Galindo. Fue Verónica, de Esencias en la Oscuridad, quien nos lo trajo. Y bueno, pues Javier se quedó con ganas de querer contarnos un crimen, o varios en este caso, que muestran mucha similitud con este caso de la España profunda de hace unos cuantos años, que ocurrió aquí en el sur de España exactamente. Y bueno, pues Javier pensó, o pensamos que era bueno traéroslo, porque hemos visto que os gusta mucho el tema de la criminología. Y bueno, en este caso, en este programa de hoy, Javier deja un poquito al margen la noticia del misterio para traernos este caso, que sin duda va a ser muy interesante. Así que nada, le doy paso a Javier y que nos empiece a contar un poquillo sobre este crimen. Hola, muy buenas, Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. El placer es mío como siempre, Javier. Así que, bueno, pues, ¿por qué? ¿Qué te llamó la atención este crimen para que nos lo quieras contar a todos nosotros? Pues mira, sobre todo algunas similitudes que encontré, como ya bien has comentado, ¿no? Antes de que habláramos en el programa del crimen de los Galindos, ya lo tenía entre ceja y ceja, porque me pareció que era un crimen muy parecido en cuanto a la forma de actuar tanto del criminal o del asesino, o como lo queramos llamar, incluso con todo lo que pasó alrededor, cierta manera de actuar, ¿no?, de la gente que había en la zona también, incluso a la hora de manipular o de encontrar el hallazgo de esos cadáveres, me parecía también muy interesante para que veamos que eso no solo pasa en España, porque el crimen del que te hablo es en Alemania, en Baviera, para ser más exactos. Y me pareció que era para que veamos que estas cosas no solamente han pasado aquí y que no siempre la policía acaba de resolver todo este tipo de casos. Y luego, aparte, pues como bien has dicho, te traigo también otros 4, 5 o 6 crímenes que resumo también en, ya no crímenes solamente, sino digamos casos extraños en los que está bastante documentado las cosas que pasó, pero no se ha llegado a una conclusión, o en algunos casos no se ha llegado a atrapar al criminal que organizó todos estos asesinatos. Muy bien, bueno, pues venga, vamos a trasladarnos hasta Baviera y cuéntanos cómo empezó todo. Pues sí, mira, el caso sobre todo está conocido como Hinterkaifeck. Era el nombre por el que era conocida una gran granja construida en torno a 1863 y que estaba situada, como bien estamos hablando, en Baviera, ¿no?, a unos 70 kilómetros al norte de Múnich, para ser más exactos. Hay que decir que realmente este no era su nombre oficial, ¿no? Por eso cuando hablamos de qué nombre ponerle, yo te dije que me parecía más, para no quitarle la importancia a la familia que sufrió esto, me parecía más correcto llamarlo el caso, o el terrible caso, ¿no?, de la familia Gruber, que era la familia que vivía ahí. Porque realmente este nombre de Hinterkaifeck, y perdón por todo lo alemán que voy a pronunciar, que voy a pronunciar durante todo el caso, porque mi alemán obviamente pues no es muy bueno, ¿no? Esto lo llamaban Hinterkaifeck porque se referían a ella, por ejemplo, era el fruto de unir el prefijo Hinter, que en alemán es detrás, y el nombre de la población más cercana, que era la idea de Kaifeck. También hay que decir que si bien la granja no pertenecía a dicha aldea, sino a otra población que estaba cercana a Grover. Así que si la gente lo busca por internet, y nuestros oyentes incluso buscan alguna foto de esta granja, ¿no?, verán que tiene una apariencia bastante tranquila, ¿no? Pero hay que decir que esta granja fue el escenario de uno de los mayores crímenes y más horrendos de la historia criminal europea del siglo pasado, y que fue conocido como los asesinatos o la masacre de Hinterkaifeck. Metiéndonos en lo que es el caso, ¿no?, vamos a empezar contando que a finales de marzo de 1922 vivían en esta granja hasta 6 personas. El propietario de la granja, que era Andreas Gruber, que tenía unos 63 años, su esposa Cassilia, de 72, su hija Victoria Gabriel, que era viuda y tenía 35 años, los hijos de Victoria, de esta última, que eran Cassilia, de 7 años, y Joseph, de 2, y la criada de la familia, que era María Baumgartner, de 44 años. Hay que decir que el dueño de la finca, Andreas, no era demasiado apreciado por sus vecinos, ¿no?, porque aparte de que lo consideraban una persona un poco tosca y bastante malhumorado, se decía que además maltrataba a su persona, y además corría el rumor, digamos que era vox populi, ¿no?, la relación incestuosa que mantenía con su hija Victoria, y que incluso les había llevado a ambos a ser condenados a penas de cárcel por un tribunal en 1917, después de que una criada los pillara infraganti manteniendo relaciones sexuales en el granero.
Es más, ¿no? Aún hay algunas personas y algunos estudiantes que atribuían a que Andreas se le atribuía la paternidad de su nieto Joseph, ¿no? Por más que en la partida de nacimiento figuraba como que el padre era un tal Lorenz Schlittenbauer, que era un viudo vecino de los Gruber y que había sido pretendiente de Victoria. Pero centrándonos más en el caso, no hay que decir que por aquellas fechas la familia Gruber empezaba a estar inquieta porque parece ser que sucedían cosas extrañas en la granja. Primero, la anterior criada que tenían, que se llamaba Crescens Rieger, se había despedido, digamos que se había ido voluntariamente unos meses antes porque creía que la granja estaba embrujada, ya que ella misma afirmaba haber escuchado ruidos y voces extrañas tanto en la casa como en los alrededores. Más tarde, unos días antes de la fecha del crimen, Andreas Gruber había comentado a algunos de los vecinos que había llegado incluso a hallar ciertas huellas extrañas en la nieve de alguien que parecía haber salido del bosque en dirección a la granja. Estas huellas parece ser que llegaban hasta la puerta principal de la granja y además se detenían bruscamente sin que hubiera señales de que su autor ni hubiese entrado en la casa ni hubiera vuelto sobre sus pasos. Así que a partir de estos ya extraños sucesos, ¿no?, empezaron a ocurrir ciertos incidentes misteriosos en la granja. Se dataron cosas como ruidos inexplicables en el ático, aunque el dueño, Andreas, registró el ático y no halló nada ni a nadie sospechoso. Había un juego de llaves de la casa que desapareció, se encontraron algún que otro periódico antiguo en el porche y que no pertenecía a nadie de la familia, y también había marcas en la cerradura de la habitación de Andreas, donde él guardaba sus herramientas de labranza, que parecían hechas como si alguien hubiese estado intentando entrar, o sea, como si alguien hubiera intentado forzar esa cerradura. La nueva criada, que como he comentado al principio era María Baumgartner, llegó a la granja un viernes 31 de marzo de 1922. La acompañaba su hermana, que al parecer se marchó unos pocos días después. Fue ella, María Baumgartner, la última en ver con vida a los habitantes de la granja. Los vecinos de los Gruber se extrañaron al no ver a ninguno de ellos durante todo un fin de semana. La pequeña Casilia faltó a la escuela el sábado, porque hay que decir que en esta época ya en Alemania se iba a la escuela de lunes a sábado, ¿no? Y además volvió a ausentarse el lunes. Nadie de la familia acudió a la iglesia el domingo, algo que era sumamente raro, pues sobre todo en el caso de Victoria, porque formaba parte del coro y además eran muy devotos. El lunes de esa misma semana, el cartero se sorprendió a ver que todas las correspondencias que había llegado el sábado todavía seguían en el buzón. Así que el martes 4, por la mañana, un mecánico llamado Albert Hofner, que tenía que acudir a la granja para reparar un tractor o una especie de algunas máquinas, estuvo durante más de 5 horas en el campo reparando la máquina y no vio a nadie ni escuchó ningún ruido alguno, aparte de los sonidos de los animales de la granja y los ladridos del perro que estaba cerrado en el granero. Después de que el mecánico Hofner comentara a varias personas que estaba extrañado, ¿no?, por este aparente abandono, pongámoslo entre comillas, de Hinterkaifeck, 3 vecinos se presentaron en la granja esa misma tarde para ver si había ocurrido algo. Cuando entraron en el granero, pues como suele pasar, ¿no?, sorpresa, horrendo espectáculo. Los cuerpos de Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija Victoria y su nieta también llamada Casilia estaban semiocultos bajo un montón de heno y una puerta vieja. En la casa, además, más tarde se encontraron los cuerpos de los integrantes que faltaban, del pequeño Joseph y de la criada María, que estaban cada uno asesinado en su cama. De inmediato se desplazaron a la zona, como es normal, un equipo de detectives del Departamento de Policía de Múnich a las órdenes del inspector llamado George Reingruber, que era el que le habían encargado investigar este caso. Hay que decir que lamentablemente, cuando ellos llegaron al lugar, era muy difícil encontrar indicios alguno en la granja y en los alrededores, dada la gran cantidad de curiosos que habían pasado por allí. Las autopsias de las víctimas revelaron que todos habían muerto de la misma manera. Habían sido golpeados violentamente en la cabeza con algún tipo de herramienta puntiaguda que sobre todo podría haber sido un pico. En un primer momento se creía que el móvil del crimen podría haber sido el robo, pero como suele pasar, esta primera idea se descartó cuando se halló en la granja una gran importante cantidad de dinero y varias joyas que obviamente el autor de la masacre no había tocado. Interrogando a los vecinos, además, salió a la luz otro de los detalles que era bastante sorprendente. Dado que nadie había visto a los habitantes de la granja después del día 31 y que varias de las víctimas llevaban ropa de cama, se dedujo que los asesinatos se habían cometido el día 31 por la noche.
El autor, de alguna manera, había traído a una de sus víctimas al granero para luego acabar en la casa con la criada y el pequeño Joseph, cuyos cuerpos también habían aparecido cubiertos. Como te he dicho, el cadáver de la criada con las sábanas de su cama y el del niño estaba cubierto con una falda de su madre. Todos parecían haber muerto en el acto, salvo la pequeña Cassilia, que aparentemente había sobrevivido algunas horas antes de morir. Pero varios vecinos, al ser interrogados, declararon haber visto luces en la granja y humo saliendo de la chimenea durante todo el fin de semana. Un hombre llamado Michael Plocol había pasado junto a la granja el sábado de la noche y se había cruzado con un hombre que parecía venir de la granja, pero que no cruzó ninguna palabra con él y además no pudo ver su cara porque era de noche y llevaba un farol el que alumbraba y que obviamente deslumbraba y no llegaba a ver la cara exacta. El mecánico, Hofner, al que hay que decir que hoy en día no se sabe muy bien por qué no se le tomó declaración hasta 1925, transcurridos unos cuantos años, afirmó que cuando se fue de la granja, la puerta del granero donde se hallaron los cuerpos estaba abierto y el perro estaba atado fuera, mientras que los vecinos que llegaron y descubrieron la masacre habían encontrado la puerta cerrada y al perro en el interior del granero. Aparentemente el asesino había permanecido varios días en la granja, se había preparado comida en la cocina, había dormido en una de las camas e incluso había dado de comer a los animales y ordeñado a las vacas. Así que, por declaración de Hofner, del inspector, había permanecido en la granja hasta poco antes de que los crímenes fueran descubiertos. Las investigaciones de Ray Gruber y sus agentes no llegaron a descubrir al culpable, como era de esperar, ¿no? Se interrogó a más de un centenar de personas, unos como testigos y otros como sospechosos, pero no se llegó a presentar cargos contra ninguno. Los cráneos de las víctimas, atención Víctor, fueron enviados a Múnich para ser examinados. Se dijo que incluso se ha llegado a decir durante este caso que la policía recurrió incluso a videntes en busca de pistas. Pues bien, estos cráneos nunca regresaron. Las víctimas fueron enterradas en el cementerio de Weihhofen el sábado 8 de abril, mientras que sus cráneos, tras ser analizados, permanecieron guardados en un juzgado de Augsburgo y se perdieron durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que la granja de Hinterkaifeck fue demolida en 1923. Entrando a hablar un poco de los sospechosos y de lo que fue el tema principal, ¿no? Digamos que el primer sospechoso que se consideró fue Lorenz Stillenbauer, que era el antiguo pretendiente de Victoria y supuesto padre del niño Joseph. Aunque hay que decir que este propio Lorenz cambió en varias ocasiones su versión sobre esto, porque unas veces admitía que era el padre del niño y otras veces lo negaba. Era bien conocida su animadversión, vamos, que no se llamaba muy bien con el padre, pero como él mismo se encargó de señalar, parece ser, siempre esto supuestamente, que no tenía ningún motivo para cometer el crimen. Algunos comportamientos extraños despertaron las sospechas de la gente de la zona, ¿no? Porque hay que decir que este Lorenz había sido uno de los 3 hombres que había descubierto los cuerpos. Además, sus acompañantes contaron que él mismo había movido los cadáveres, que el perro de los Gruber se mostró especialmente agresivo hacia él, y que entró él mismo en la casa solo tras abrir la puerta principal con una llave que sacó de su propio bolsillo. Durante años se rumoreó que conocía detalles muy concretos de los crímenes y que había sido visto varias veces visitando los restos de la granja demolida. No obstante, hay que decir que hasta su muerte, que fue en 1941, Lorenz llevó a los tribunales, y siempre de manera exitosa, a varias personas que habían osado referirse a él como el asesino de Hinterkaifeck. Otro nombre que se barajó como el posible asesino fue el de Karl Gabriel, que era el exmarido de Victoria, difunto marido, ¿no? Karl había sido dado por muerto durante la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial, cerca de la ciudad francesa de Arras, en diciembre de 1914. Pero su cuerpo nunca se había identificado. En los pueblos cercanos a la granja empezó a correr el rumor de que quizás Gabriel no estaba realmente muerto, que había decidido regresar, y que al regresar y descubrir esas relaciones de Victoria con su padre, incluso con otros hombres, había sido presa de ira y asesinado a toda la familia en un arrebato. Aunque Reingruber no creía en esta teoría, el inspector llegó a interrogar a varios excompañeros de armas de Gabriel, los cuales confirmaron que lo habían visto morir en combate. A lo largo de la investigación surgieron otros nombres de sospechosos, como por ejemplo el de los hermanos Thaler, que eran 2 pequeños delincuentes de la zona, Joseph Bartel, que estaba apodado como el panadero loco y que era natural de un pueblo cercano, que además había huido en 1921 de un hospital psiquiátrico en el que había estado recluido y del que no volvió a saberse absolutamente nada. Los hermanos Anton y Karl Bichler y además George Siegel,
que habían trabajado como peones eventuales en la granja, o incluso la sospecha de que había sido un crimen vinculado a ciertos grupos políticos extremistas. Aunque hay que decir que las investigaciones no llevan, al final, después de investigar, no se encuentra que Andrea Gruber estuviera adscrito a ningún tipo de política. Así es que esa opción, digamos, que queda como un poco descartada, ¿no? En el informe del caso también se incluyó el testimonio de un hombre llamado Joseph Betts, el cual afirmó que durante el invierno de 1919 había trabajado como peón en una granja donde había compartido cuarto con otro peón que se hacía llamar Peter Weber. Pues bien, este tal Peter Weber le habló a él mismo en varias ocasiones de esta granja, de la granja Hinterkaifeck, un lugar que parecía conocer muy bien, hablándole incluso de la relación que podría existir entre Andreas y su hija. Según este Betts, Weber le había dicho que en la casa solía haber una gran suma de dinero y le propuso ser su cómplice para asaltar la granja y asesinar a Gruber a la vez que robar el dinero de toda la familia. Al no estar este último, Betts, interesado, Weber no volvió a hablar de ello, por eso cuando este tal Betts supo de los asesinatos, sospechó que al final Weber podía haber llevado a cabo su plan, pero no se encontró ninguna relación en el caso. También hay que hablar que este caso, el caso de los crímenes de Hinterkaifeck, se cerró oficialmente en 1955 y tras 3 décadas de investigaciones sin resultados concluyentes, aunque de vez en cuando se seguían añadiendo nuevos indicios o testimonios, el último interrogatorio relativo al caso se produjo en 1986. Pues bien, voy a decirte que en 2007 los alumnos de una academia de policía de Alemania revisaron el caso utilizando las técnicas modernas de investigación criminal. Conclusión: dado el tiempo transcurrido, la ausencia de pruebas y la muerte de sospechosos y testigos, el caso era virtualmente imposible de resolver. No obstante, su investigación sí señaló a uno de los sospechosos como el principal candidato, aunque hay que decir que su nombre no se hizo público por respeto a los familiares que todavía quedaban vivos. Hay todavía una última teoría sobre este caso y que además fue expuesta hace relativamente poco. Hablamos de 2017. En 2017 se publicó un libro que se llamaba The Man from the Train, El hombre del tren. Esto es obra de un escritor especializado en historia del béisbol, atención, llamado Bill James y su hija Rachel McCarthy James. El libro, que los James reconstruyen minuciosamente y con abundante documentación una serie de crímenes ocurridos en Estados Unidos y Canadá entre 1898 y 1912, narra cómo, digamos, aquellos crímenes fueron investigados como casos aislados. Pues bien, Bill James y su hija afirman que lo que en realidad pasó es que fueron cometidos por una sola persona, un asesino en serie al que se identificaban ellos mismos como Paul Müller, que era un inmigrante alemán sospechoso en uno de estos casos que narran en este libro y que trabajaba como un leñador itinerante, al que además atribuían entre 59 y 94 víctimas. Todos los crímenes presentan numerosos rasgos comunes entre ellos y, sorprendentemente, también con los crímenes de Hinterkaifeck. Familias enteras asesinadas en granjas aisladas, muertos a golpes con una herramienta, los cuerpos movidos tras el asesinato, cubiertos con ropas o mantas, nadie robó, las sospechas de que el asesino podía haber pasado algún tiempo escondido en las granjas o incluso en las cercanías antes de cometer los crímenes, y además la presencia entre estas víctimas de niñas preadolescentes, pues la atracción sexual hacia ellas siempre entraba como uno de los móviles en los crímenes. Los James, los creadores de este libro, hacen referencia expresa a este caso, a Hinterkaifeck en su libro, especulando con que quizá también podría haber sido obra de Müller, dado los paralelismos con los crímenes de Norteamérica. Hay que decir que este tal Müller desapareció sin dejar rastro después de que la policía y la prensa notaran estas similitudes entre sus 3 últimos crímenes, donde dos de ellos se llevaron a cabo en Colorado Springs y otro en Kansas. Además, los James especulan con que quizá, al sentirse en peligro de ser descubierto, pudo haber regresado a su Alemania natal y al volver allí, por lo menos en una ocasión, dar rienda suelta a sus instintos criminales y realizar esta matanza de la familia Gruber en la granja de Hinterkaifeck. Menuda matanza la que ocurrió en esa granja. Oye, Javier, me has dejado con la duda. Por curiosidad, ¿has intentado indagar, investigar qué ocurrió con esas calaveras después de la Segunda Guerra Mundial? Has comentado que se perdieron, pero ¿se ha vuelto a tener algún tipo de dato para saber su paradero, qué han hecho o algo que hayas podido encontrar después? Nada, la pista se desaparece, la pista de las calaveras desaparece una vez llegan a esos laboratorios para ser estudiadas.
Ya no hay nada más. El seguimiento de las calaveras para ahí. Vale. Genial. Bueno, me hablaste también de otros asesinatos que de menor quizás trascendencia, pero que también te resultaron llamativos. Cuéntanos, háblanos de ellos. Sí, en algunos casos son asesinatos y en otros son, digamos, extraños fenómenos en los que quedó constatado, porque lo vio muchísima gente, que pasaba algo, pero nunca se llegó a resolver, ¿no? Por ejemplo, me he encontrado uno en Alaska que son los asesinatos del Investor. En 1982 había un barco de pesca con un valor de unos $850.000 que se llamaba Investor y que fue visto ardiendo frente a la costa de Craig. Pues bien, en el interior se encontraron 8 cuerpos. El propietario, su esposa embarazada, 2 hijas y 4 tripulantes. Los habían matado a tiros y los habían dejado en el barco para que se quemaran junto con él. Un posible sospechoso fue juzgado, pero fue absuelto debido a la falta de pruebas contundentes. Hoy en día, las autoridades todavía no han determinado ni siquiera un motivo. El caso es el misterio sin resolverse más grande y famoso de Alaska. También tengo uno en Arkansas, ¿no? Desde la década de 1930, una luz flotante aparecía sobre las vías del ferrocarril cerca de Gurdon en algún momento a finales de octubre. No está en discusión, y lo digo bien, Víctor, no está en discusión si esa luz aparece o no, porque la han visto miles de personas. Lo que sigue siendo un misterio es qué es esa luz. Hay gente que cree que es el fantasma de William McLean, que era un trabajador ferroviario asesinado en 1931, y estos datos están en la misma enciclopedia de la ciudad, histórica de la ciudad de Arkansas, ¿no? Otros creen que podría ser, que será lo más normal, ¿no? Que es un fenómeno natural causado por el gas del pantano, que no es la primera vez que ocurren este tipo de cosas, o incluso el cuarzo de roca que se encuentra debajo de la tierra, que parece ser que durante la noche y bajo ciertas, digamos, cuando se cumplen ciertas condiciones meteorológicas, puede llegar como a relucir. Además, hay que decir que este caso apareció en el programa de televisión Misterios sin resolver en 1994 y sigue sin resolverse hasta hoy en día. También tengo uno en la Selva Negra, en Colorado. Además es de una familia, ¿no? A las pocas semanas de mudarse a su nueva casa en la zona de la Selva Negra de Colorado Springs, la familia Lee dice que todo se salió de control. Hubo luces destellantes, música de orquesta, olores extraños, incluso visiones de rostros fantasmales. Hay que decir que la familia Lee vive allí hasta hoy en día y todavía informa periódicamente sobre estos extraños sucesos. Nadie puede explicar de qué se trata, aunque hay una fuente, hay una vía en la que dice que un chamán Hopi al que esta propia familia, la familia Lee, llamó para pedirle asesoramiento, para ver si le podía dar alguna explicación, y el chamán Hopi se deslizó con la no menos sorprendente causa, ¿no? En la que decía que en la zona hay un desgarro continuo espacio-tiempo donde los espíritus pueden moverse libremente entre diferentes mundos. Cada uno ahí ya que opine de lo que quiera. Ahora me voy a ir a Connecticut y no te voy a hablar del exorcismo en Connecticut, te voy a hablar de que en 2012 el huracán Sandy provocó la caída de un árbol en New Haven Green. Bueno, no parece nada grave, ¿no? Pues bien, enredado en el árbol había un cráneo humano que databa de alrededor unos 200 años de antigüedad. A partir de aquí se realizó una excavación arqueológica después de varios intentos, porque la gente de la zona estaba muy intranquila. Pues ¿qué pasó? Que después de esta excavación se detectaron más fragmentos de cuerpo y muchísimos clavos de ataúdes. La cifra hoy en día es que se sospecha que puede haber más de 5.000 cuerpos enterrados bajo el New Haven Green y que pudieron haber sido, entre comillas, porque es literal lo que pone tras la investigación, arrastrados en medio de la noche, envueltos en una sábana y enterrados en tumbas poco profundas y sin nombres. Hoy en día se especula que la gente que está ahí enterrada murió durante una terrible pandemia, aunque no hay nada seguro ni ninguna causa segura. Ahora me voy a uno que por lo menos yo ya lo conocía antes de recopilarlo para este caso, es un poco más conocido, pero no deja de ser menos sorprendente, y me voy a la combustión espontánea de Maria Reeser. En julio de 1951, las autoridades encontraron el cuerpo de Maria Reeser, de 67 años, en su departamento de San Petersburgo. Y cuando digo cuerpo, seguramente lo estoy diciendo mal, ¿no? Porque debería decir la pila de cenizas, que fue lo que quedó en su mayoría de lo que alguna vez fue el cuerpo de Maria Reeser. ¿Y a qué me refiero? Esto es un poco cruel, pero es así, Víctor. Se encontró la parte inferior de su pierna y parte de la columna vertebral. Eso es lo que se encontró aparentemente de un cuerpo que había sido cremado casi por completo. Lo que hay que decir que
siempre este fenómeno de la combustión espontánea es muy extraño, pero en este caso es el más contundente, ¿no? Y desconcertante, porque hay que tener en consideración que la cremación de un cuerpo requiere unas 3 horas en el fuego a una temperatura de unos 3000 grados Fahrenheit, Víctor, y eso en grados Celsius es nada más y nada menos que unos 1650 grados Celsius durante 3 horas. Aunque más extraño que digamos que solo el cuerpo de Reeser, ¿no?, se hubiera quemado, hay que decir que el resto del departamento estaba intacto, incluso una gran pila de periódicos que estaba justo a su lado de su cuerpo. Ahora me voy a ir a Georgia, que es un caso también un poco raro, ¿no? Y vamos a hablar de una casa que sangraba. Una noche de 1987, Minnie Winston vio sangre en el piso de su casa en Atlanta. Obviamente se asustó, corrió a buscar a su marido a la otra parte de la casa, pero él estaba bien. ¿Pero qué pasaba? Que había mucha más sangre. Y además, en todas las partes de la casa. Había en las paredes, había filtrándose desde el piso, había en el techo y había sangre surgiendo de debajo de los electrodomésticos de la cocina. Ella y su esposo llamaron a la policía y nunca se encontró evidencia de un allanamiento. Se suponía que la sangre podría venir de un humano que hubiera estado vivo, que hubiera pasado por allí, pero nadie nunca consiguió averiguar de dónde ni de quién provino esta sangre. Ahora me voy a un tema que también es un poco peliagudo y que también es conocido, a lo mejor algunos de nuestros oyentes lo conocen, o tú, Víctor, que es el gaseador loco de Matón. Durante la década de 1940, las fuerzas policíacas recibieron más de 2 docenas de casos de gaseamientos en los que las víctimas experimentaron parálisis, tos, náuseas y vómitos después de percibir un olor extraño y nocivo en sus propias casas. Sin embargo, hay que decir que nunca se encontró evidencia física y todas las víctimas sobrevivieron siempre. No hay ningún fallecido. Algunos creen que los ataques incluso fueron cosa de una histeria colectiva, pero hay otros que creen que Matt Geyser, que fue como llamado en la época, el gaseador loco, realmente existió o que los ataques fueron realmente el resultado de una actividad paranormal. Hoy en día no se sabe absolutamente nada. Ahora te voy a hablar de el misterioso espíritu burlón del fuego. En 1941, un granjero en Odón desayunó con su familia y luego se dirigió a su granero para comenzar a hacer sus tareas típicas del campo. De repente se dio cuenta de que salía humo por la ventana en la que estaba el piso superior de su casa. Regresó corriendo y con la ayuda del departamento de bomberos, a quien llamó conforme entró, apagaron el fuego en ese dormitorio que estaba en el piso de arriba. ¿Qué pasó? Que mientras que estaban apagando el fuego en el piso de arriba, se produjo otro incendio en otra habitación. Pues bien, Víctor, durante todo el día, tan pronto como apagaban un incendio, otro comenzaba a arder en otra parte de la casa. 28 en total. Creyendo que su casa, obviamente, no es para menos, estaba embrujada por un poltergeist, el granjero la demolió y construyó una nueva casa. Hay que decir que la causa de los incendios nunca fue detectada y obviamente hoy en día, que ya no existe, no va a ser detectada jamás. Ahora me voy a Maine y con el extraño caso de Sarah Ware. En 1898, el cuerpo brutalmente golpeado de Sarah Ware, de 52 años, fue descubierto en una zona boscosa de Bucksport. Había estado perdida durante 2 semanas y se cree que su asesino era un vecino. Pero cuando desapareció un martillo manchado con sangre que se creía que era el arma homicida, el vecino fue absuelto. Bien, el caso atormenta a la ciudad hasta el día de hoy, no solo porque el caso nunca se resolvió, sino también por esas extrañas circunstancias del entierro. Hay que decir, Víctor, que su cabeza y su cuerpo están enterrados por separado, sin lápida y sin saber por qué. Nadie sabe por qué está esta mujer partida en 2 y separada en 2 lápidas, ninguna de ellas con nombre. También tengo el Black Flash de Princeton. Mira, en Provincetown, Princeton no. Desde 1939 hasta 1945, en Provincetown se sintió la ciudad entera, la gente se sintió aterrorizada por un ser al que llamaban Black Flash, destello negro. La figura se le aparecía a la gente y por primera vez se le apareció a un grupo de niños. La figura, según detallaban estos niños, era alto, vestido de negro y además gruñía haciendo unos extraños sonidos guturales. En 1945, un grupo de policías reportó haber visto esa misma figura saltar una cerca de alrededor de 3,5 metros de altura. Aproximadamente un mes después, un hombre se lo volvió a encontrar en el salón de su casa y este hombre le arrojó agua hirviendo a la figura,
lo que hizo que gritara en medio de la noche. A partir de este incidente nunca más se volvió a ver esta Black Flash, este destello negro. Me voy a Minnesota, que también es un caso súper curioso. En 1981 el coche de Jean Gillard se salió de la carretera cerca de Langley y al día siguiente se descubrió el cuerpo congelado con sus ojos abiertos y su carne congelada, Víctor, tan sólida que los médicos no podían perforarla con una aguja epidérmica. Pues bien, la temperatura del cuerpo de esta mujer era tan baja que no se podía registrar con un termómetro. ¿Qué pasó? Que pasaron unas horas, Gillard se descongeló, estaba completamente viva y se recuperó por completo. No existen más informes de qué pasó con Jean Gillard. Y por último me voy a Nebraska y voy a hablar de que el 1 de marzo de 1900, este caso lo podríamos llamar el 15 de la suerte. El 1 de marzo de 1950, 15 miembros del coro de la Iglesia Bautista del lado oeste de Beatriz debían reunirse para ensayar. Hay que decir que los 15 integrantes eran conocidos por su puntualidad y además es un rasgo que a la gente que acude a todo este tipo de asociaciones y de convenciones, ¿no? O que pertenecen a coros o reuniones de este tipo suelen ser muy puntuales. Pues bien, ese mismo día los 15 integrantes llegaron tarde. Todos, cada uno de ellos llegó tarde. Las razones variaban, ¿no? Entre que uno se había quedado dormido, a otro se le había estropeado el reloj, a otro le había salido un caso urgente. En fin, la cuestión es que ni uno solo estuvo presente cuando una fuga de gas natural causó la destrucción completa de la iglesia. Así que ¿por qué y cómo cada una de estas 15 personas evitó salvarse de esta muerte espeluznante queda sin resolver hasta el día de hoy? Casos para todos los gustos, paranormales, anómalos, realmente crímenes reales y tangentes. Vaya manera, ¿no?, de atacar de raíz el problema ese de los incendios en la granja. Dijo, se acabó, derribo el edificio y hasta luego. Acabo con el problema de raíz. Oye, Javier, el tema de la combustión espontánea, por curiosidad, ¿sabemos o tenemos un poco de constancia quizás de qué es lo que ocasiona ese fenómeno? Pues la verdad es que no, Víctor. Siguen siendo, o sea, incluso ya está catalogado, ¿no? O sea, hay algunos médicos que ya han conseguido decir que la combustión espontánea está ahí y cómo se produce, por lo menos sobre el papel. Por lo menos tenemos una definición. Pero además tenemos también testigos de mucha gente que no se ha quemado, no ha llegado a combustionar, pero sí que empezaron a notar cosas como de repente me puse muy caliente, notaba mucho calor y gente que se tiró incluso a la piscina o al agua y empezó a salir humo porque se enfriaron de golpe. Eso es algo que está ahí y que todavía está en esa frontera de la ciencia que no ha terminado de explicar, pero que ya empieza a reconocerte y a decirte que está ahí. No saben por qué, ni saben cómo ocurre, pero es algo que la ciencia empieza a tener ya en mente. Lo que sí que está claro es que en el caso que hemos hablado era muy tangente, ¿no? Lo que quedaba del resto de un cuerpo humano sentado en el sofá, que era solamente una pierna y un trozo de pierna y un trozo de columna vertebral erguida en el sofá, cremada totalmente, y todo lo que demás que había en la casa, incluso una pila contundente, digamos de 15 o 20 periódicos uno sobre otro justo pegado al lado y nada, nuevos, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Por supuesto hay que decir que en el resto del apartamento todo estaba bien también. Hace un tiempo yo escuché una teoría de las muchas que hay para justificar la combustión espontánea que hablaba de que podía ser causa de algún tipo de arma sónica, porque solamente afecta a tejido vivo este tipo de combustión espontánea, o sea, deja un cerquillo, por decirlo así, donde ha ardido ese cuerpo, pero nada, lo deja marcado y se acabó, como bien dices, sofá, la cama, donde haya sido, ¿no? Y que yo conozca, que yo sepa, vamos, no se conoce ningún caso de animales, que a lo mejor me estoy equivocando, pero digo, yo no conozco, no digo que eso no ocurra. Además, como tampoco podemos tener testimonios de animales, pues realmente no podemos acabarlos. Pero esa tecnología, o sea, esa causa de armas sónicas no me acaba de convencer porque como ya he dicho, en los casos en los que gente pensó ella misma que se iba a empezar a quemar porque de repente se puso colorado y empezó a notar mucho fuego, estaba con más gente, hay más gente que lo vio. Entonces no tiene mucho sentido que si en una zona hay 5 personas y esa arma sónica se dispara, solo afecte a uno y sea ese el que se tenga que tirar al agua porque si no cree que se va a quemar. Viéndolo desde ese punto de vista, no te lo puedo rebatir. Es así.
O sea, llevas razón, en ese aspecto llevas toda la razón del mundo. Que todo lo que hablamos siempre es supuestamente, ¿eh? Porque claro, no quiere decir que una persona empiece a notar mucho calor y que se ponga colorada y se tira al agua, empieza a salir humo, no sé eso hasta qué punto, sé que los testimonios están ahí, pero tampoco significa al 100% que esa persona fuera a entrar en combustión. Pero si tenemos en cuenta eso que tú has dicho de las armas sónicas y además muy sujetado con pinzas, ¿no? Aceptamos como que esa persona podía estar entrando en esa combustión, pues no tendría mucho sentido que 4 o 5 que hay alrededor no y una en concreto sí. No, desde luego que no. Ahí como te he dicho, no te lo puedo rebatir, así que... Pues nada, Javier, me ha gustado mucho estos casos que has traído hoy, saliendo un poco de tu rol de noticias, y me han parecido muy interesantes. Algunos casos no los conocía. Javier, muchas gracias por esto que nos has contado hoy y nada, te veo la próxima semana. Un fuerte abrazo. Sabes que sí, el placer es mío. Un abrazo, Víctor.